Bueno, hoy vamos al tema. Hoy vamos a predicar en Lucas capítulo 23, en el versículo 37, bajo el tema el verdadero significado de la Semana Santa. Vamos entonces a leer la palabra de Dios en Lucas capítulo 23, en el versículo 37. Y dice la palabra, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Jesús. Y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Oremos a Dios. Padre, gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído. Yo sé que su Espíritu Santo está ahí, Señor, en cada vida obrando. Yo sé que a través de su Espíritu Santo usted se está glorificando, Padre. Gracias, Dios mío, por la bendición que estará derramando a través de su palabra en los lindos corazones. En el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Vamos a ver el verdadero significado de la Semana Santa. Y miramos nosotros la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Señor Jesucristo no fue fácil ese momento que vivió por causa de nosotros. O sea, Él pagó el precio por nosotros. Para Él no fue fácil. Si nosotros miramos cuando Él está en el monte Getsemaní, le dice al Padre, cuando Él está orando, Él va con sus discípulos y llama a 3 discípulos de Él y le dice: estoy triste hasta la muerte. O sea, no era fácil lo que le había venido a Él. O sea, lo que le venía. Entonces, en la oración viene y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Padre, si es posible, no permita que yo vaya a pasar esto, pero si no es su voluntad, que yo no lo pase, entonces estoy dispuesto para que se haga la voluntad en mi vida. Y entonces la voluntad de Dios era que Jesús muriera por nosotros en la cruz, para que nosotros hoy tengamos la bendición que tenemos. Hoy nos declaramos libres, hay una libertad, hay una bendición. Yo a veces me pongo a analizar qué difícil sería para la humanidad si este mundo, o sea, si no existiera el Espíritu Santo, si ya no se predicara el Evangelio, qué difícil sería para el mundo, ¿verdad? Para la humanidad en el mundo. ¿Por qué? Porque los demonios entonces, ellos se apoderarían de todo, ¿verdad? Toda influencia sería satánica, toda obra sería satánica. O sea que Dios no estuviera haciendo nada si no estuviera el Espíritu de Dios. Un ejemplo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nosotros podemos hoy invocar el nombre de Dios, hoy podemos glorificar a Dios, podemos congregarnos, podemos leer la Biblia, podemos tener conocimiento de la palabra de Dios, que es el Espíritu de Dios que nos abre la mente para que nosotros conozcamos la verdad. Y ese privilegio lo hemos obtenido gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que aprender a valorar lo que Dios ha hecho. Dice aquí la palabra de Dios que diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos.
Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Entonces, miramos nosotros, la Biblia hace ver que Jesús fue crucificado en medio de los ladrones. Uno estaba a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús fue crucificado como cualquier malhechor. Y fue crucificado como un malhechor de los más tremendos en aquel entonces. ¿Y por qué sucedió eso? Para que a toda persona haya hecho lo más terrible en su vida, en Cristo Él tenga perdón. No importa lo que haya hecho. Miramos nosotros, estas dos personas eran también, o sea, estas dos personas que pusieron en la cruz, ¿verdad?, a la derecha, con Jesús, estos eran malhechores, o sea, no eran buena ficha, ¿verdad? Estas personas habían llevado un récord de vida terrible, pero están ahí en la cruz, y uno de ellos, el de la izquierda, comenzaba a injuriarle, o sea, a burlarse de él, o a decirle palabras desagradables, y le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero vino uno de ellos, el que estaba a la derecha, y le dice, nosotros la verdad padecemos porque merecemos lo que hicimos. O sea, este hombre está reconociendo su error, está reconociendo verdaderamente el gran error que cometió de haber llevado esa vida que había llevado. Y entonces viene y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que para este malhechor Jesús era un rey. Y lo recibió como rey. ¿Por qué? Porque le dijo, acuérdate cuando vengas en tu reino. Entonces viene Jesús y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, esa persona, inmediatamente que muriera esa persona, su alma iba a ir al paraíso, donde están los redimidos por la sangre de Cristo. O sea, toda alma que ha muerto con Cristo está en un lugar que se llama el paraíso, ¿verdad? O sea, en el tercer cielo, dice la Biblia, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 en adelante, ahí habla la palabra de Dios. Entonces, miramos nosotros, estamos viendo sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y dice, nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice, y habiendo dicho esto, expiró. Entonces en ese momento viene Jesús y entrega su espíritu al Padre. Él muere por usted y por mí, para que nosotros hoy tengamos la bendición. Entonces, normalmente para estos días se celebra, ¿verdad?, la semana que se le llama la Semana Santa, que de santa no tiene nada, ¿verdad? Porque es la semana cuando más las personas, a veces el mismo cristiano se desaparece de la iglesia, ¿verdad? Es como cuando le llaman Navidad, ¿verdad? Hay creyentes que se apartan ese tiempo de Dios y luego cuando pasa regresan, reconcilian, que no es correcto eso, ¿verdad? No le hallo lógica, o sea, eso es estar jugando con el Señor. Entonces, vamos a ver el verdadero significado de la Semana Santa. Para muchos es un tiempo de vacacionar, es un tiempo de estar relax, ¿verdad? Para muchos es un tiempo de irse de viaje, de ir para las playas, de estar relax, pero en sí, el verdadero significado de la Semana Santa es que nosotros debemos reconocer verdaderamente lo que Jesús hizo por nosotros, y lo estamos viendo aquí en la palabra de Dios. Él murió en la cruz, no fue fácil para Él, y asimismo nosotros debemos agradecer a Dios por el tiempo de gracia, por esa bendición que nos ha dado, por esa salvación. Nosotros tiene que ser un tiempo de búsqueda de Dios, un tiempo donde verdaderamente mantengamos nuestra vida espiritual.
en estos tiempos, ¿verdad? En todo tiempo debe de ser así. Ahora, pero estamos viendo el verdadero significado de la Semana Santa, porque para algunas personas, para muchas personas, como volvemos a recalcar, para ellos Semana Santa es irse a vacacionar, ¿verdad? Irse a las playas, ir a la familia, estar relax, ¿verdad? Para muchas personas. Pero el verdadero significado de la palabra, o sea, de esta Semana Santa es un tiempo, debe ser un tiempo de agradecimiento a Dios por lo que hemos recibido de Dios, mirándolo verdaderamente cuántas cosas ha hecho Dios. Él nos ama profundamente y por ese amor tan grande que Él tiene, Él se sacrificó. Por eso nosotros debemos de aprender verdaderamente lo que significa amar o amor. El amor de Dios es el sacrificio por nosotros, porque dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces significa, el amor de Dios significa sacrificio por nosotros, ¿verdad? Ofreciendo a su Hijo amado. Entonces, el verdadero amor es el sacrificio que se hace verdaderamente. O sea, Dios nos ama, ¿sí? Entonces viene Dios y sacrificó a su Hijo. ¿Usted ama a Dios? Sí, me puede decir usted. Entonces, sacrifíquese por Dios. Deje de hacer su propia voluntad. Y ese es sacrificarse. Dejar de hacer mi propia voluntad para hacer la voluntad de Dios, que muchas personas pueden decir, es que eso cuesta, pastor. Claro, es que lo que pasa es que nosotros como humanos no queremos dejar la humana vieja manera de vivir, pero si nosotros nos sometemos al Espíritu, porque es que vean, hay una batalla verdaderamente en nosotros todos los días con nuestro espíritu. Dice la Biblia, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Cuando usted anda humanamente, o sea, usted no anda espiritualmente, para usted le es difícil. Usted no puede ver verdaderamente las cosas grandes que Dios puede hacer en su vida si usted decide servirle. ¿Por qué? Porque usted anda físicamente, usted anda humanamente. El hombre natural, que es el hombre humano, no puede ver, o sea, no puede discernir las cosas de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, o sea, que no entiende lo que el Espíritu quiere hacer en la vida de él. Entonces, cuando ese hombre no pasa a este nivel natural, físico, no puede ver lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en su vida. Pero cuando este hombre entonces llega a otro nivel, que es el nivel espiritual, es allí donde va a entenderse con el Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu y nosotros vamos a tener una relación con Dios espiritualmente. Y es por eso que a veces en las mismas congregaciones hay personas, ¿verdad?, que no entienden el propósito de Dios. Ellos van a la iglesia, ellos se congregan, pero no toman ningún compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque ellos, como andan en el ámbito físico, o sea, no han pasado ese ámbito físico al ámbito espiritual para poder discernir, para poder entender las cosas que son del Espíritu. O sea, él no entiende cuando anda físicamente, ¿verdad? Cuando anda físicamente no entiende las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? La debe de discernir espiritualmente, y es cuando pasa al otro nivel espiritual. Y recordemos que la Biblia dice que nosotros tenemos una lucha entre nuestra carne, ¿verdad?, y el Espíritu. Todos los días está esa batalla. Y si nosotros constantemente estamos orando a Dios, estamos buscando a Dios, entonces vamos a pasar de este nivel físico al nivel espiritual. Y allí nos vamos a mantener y vamos a seguir creciendo, porque en el Señor no hay estabilidad, o sea, no hay conformismo. En Dios no existe eso. En Dios es un crecimiento, desarrollo, porque así es la vida. La vida consiste en desarrollarnos. Entonces la vida espiritual así es también. Ahora, ¿cuándo vamos a entender verdaderamente las cosas que son del Espíritu? Cuando nosotros pasamos del nivel físico a lo espiritual. Entonces vamos a darnos cuenta verdaderamente el valor que tiene el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por mí. Entonces yo me voy a sacrificar porque yo amo a Dios. Yo pregunto a las personas, ¿usted ama a Dios? Sí, amo a Dios.
Ahora, usted lo va a revelar, usted lo va a mostrar a través del sacrificio que hace por Dios. ¿Cómo? Sirviéndole, porque ya no vivo yo, como dice la palabra de Dios, mas Cristo vive en mí. Entonces, cuando ya no vivo yo no estoy haciendo mi voluntad, yo no hago lo que yo quiero, lo que mi carne quiere, yo hago lo que Dios me dice. Pero eso lo voy a entender cuando paso al nivel espiritual, como dice el Señor. Por eso Dios habla de un nacimiento, ¿verdad? Ir a una iglesia, a un templo, a una congregación no significa solamente ir por ir, ¿verdad? Nosotros vamos a comenzar a caminar en un ámbito espiritual. Para nosotros, Dios aquí en esta vida nos ha dado 5 sentidos para nosotros desenvolvernos en esta vida. Un ejemplo, la vista, el tacto, el gusto, 5 sentidos, el oído, para que nosotros desenvolvernos físicamente. Ahora, hay un sentido más en el sentido espiritual. Cuando nosotros comenzamos a entender, a mirar espiritualmente las cosas, nosotros vamos a ver de otra manera. Ya no vamos a ver desde el ámbito físico, solamente con nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Porque si solo miramos con nuestros 5 sentidos, las cosas, entonces lo que sucede es que nunca miramos, nunca pensamos que podemos servirle al Señor. Ya de cuando nosotros pasamos al otro nivel, al nivel espiritual, entonces nosotros vamos a darnos cuenta y vamos a entender verdaderamente que sí podemos servir a Dios, que sí yo puedo derribar esos muros, que sí yo puedo romper las cadenas, que sí yo voy de victoria en victoria, que sí no hay nadie que me detenga. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo desde el ámbito espiritual. Estoy viéndome siempre en victoria. ¿Por qué? Porque estoy caminando en el ámbito espiritual. Lo estoy viendo desde los ojos espirituales, los ojos de la fe. Estoy viendo que Dios siempre está conmigo. Pero cuando no voy en ese nivel, entonces yo todo lo veo difícil. Es que servir a Dios es difícil. Yo no encuentro en la Biblia eso. Lo que pasa es que cuando hablamos del ámbito físico, así lo miramos, ¿verdad? Yo no sé, pero yo sé que se pasan pruebas, se pasan luchas, pero lo que sí sé es que Dios está con nosotros. Entonces servir a Dios no es difícil cuando yo camino en la carne, pero cuando yo camino en el Espíritu me deleito, como dice la Biblia, que la palabra de Dios es como panal de miel, ¿verdad? Es una bendición cuando yo ando en el Espíritu. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, lo dijo Jesús. Y fíjense que a veces nosotros como predicadores, disculpen amados, ¿verdad? A veces nosotros como predicadores estamos inculcando eso de que es difícil servir a Dios. Estamos elogiando eso de que es difícil servir a Dios. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque entonces le estamos dando bastante elogio a eso, ¿verdad? O lo contrario que dice la palabra de Dios, porque dijo Jesús, porque la carga que Él nos pondría fácil, y ligera mi carga, dijo, servir a Dios es fácil, lo dice Jesús, no lo digo yo. Ahora, cuando yo comienzo a andar en la carne, para mí es difícil orar, es difícil ayunar, porque la carne me tiene dominado. Todos los que han llegado a un nivel espiritual me están entendiendo lo que estoy hablando. Cuando usted se somete a Dios, usted ayunar es como nada. Pero cuando usted deja de ayunar, su carne ya no quiere ayunar. ¿Por qué? Porque la carne tomó dominio. Lo mismo, usted pasa tiempos en oración. Es una bendición pasar tiempo en oración. Pero cuando usted baja ese nivel, orar 10 minutos es una pesadez terrible. ¿Por qué? Porque ya es la carne que está teniendo dominio. Debemos de ver las cosas tal como se deben de ver, como la Biblia dice, que nosotros tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Entonces, estos tiempos, esta semana que estamos es un tiempo de agradecimiento a Dios, de que nosotros verdaderamente nos paremos y comencemos a ver las cosas tal como Dios quiere que las miremos, que nosotros comencemos a ser agradecidos de verdad con Dios. ¿Cómo? Sirviéndole a Dios. Una persona me dice, cuando un ejemplo yo le digo, ¿por qué no le sirve a Dios? Es que no tengo tiempo. ¿Y usted ama a Dios? Sí, claro que yo amo a Dios. Dios está en mi corazón. No, recuerde,
el amor de Dios significa, o sea, el amor hacia Dios significa sacrificio. ¿Verdad? ¿Cómo así? Porque ya no vivo yo, es Cristo que tiene que vivir en mí. Yo tengo que hacer la voluntad de Cristo, no mi voluntad. Y ese es el sacrificarme, el decir no a las cosas de este mundo. Yo recuerdo un ejemplo cuando estaba en el mundo en estos tiempos. Yo comenzaba tomando desde la semana, una semana antes que comenzara la Semana Santa, tomando. Me iba a las playas a ingerir bebidas alcohólicas y esa era la vida. Porque para muchas personas en el mundo esa es la pura vida, pero esa es la pura muerte, la muerte disfrazada de vida. Porque tarde o temprano lo llevan a uno intoxicado de alcohol. O tarde o temprano uno se mete a un problema porque perdió la razón. El alcoholismo, el alcohol tomó control de nuestra mente y hicimos algo y ni cuenta nos dimos, porque ciertamente yo viví esa vida. A veces la persona, el alcohol lo toma de tal manera que se cega, ¿verdad? Y más cuando se cruza. O sea, que es bien tremendo eso. Entonces la persona se pierde y de repente hace cosas que no se acuerda. Entonces, pareciera que esa es la pura vida, pero esa es la muerte disfrazada de vida que lo lleva a los problemas. ¿Cuántas personas que están, un ejemplo, en el alcoholismo, personas que se meten a problemas y ahí pierden su vida? ¿Por qué? Por esa vida que pareciera que es la pura vida, porque la persona anda de fiesta en fiesta, se toma sus tragos, ¿verdad? Anda con una mujer y otra, y va a bailar, pero esos son los gustos carnales que son pasajeros, ¿verdad? Pero eso no sacia, eso solo son momentáneos, esos placeres, ¿verdad? Lo digo porque yo pasé por todo eso, gracias a Dios. Hoy me he dado cuenta verdaderamente el valor que tiene servir al Señor. O sea, el valor que yo haya conocido a Cristo. Sí, santo Dios, yo a veces me pongo a analizar. Si no hubiera sido por el Señor, estuviéramos muchos de nosotros en el infierno. Y qué terrible es estar en el infierno. Yo no lo he vivido en carne viva, ¿verdad? Pero según las descripciones que da la Biblia, es pobre de aquella alma. O sea, es triste que cuando una alma desciende a ese lugar de tormento, ya no tiene esperanza, ya no hay oportunidad. Entonces Cristo Jesús vino a morir por nosotros para que nosotros tuviésemos la bendición. Para usted, ¿por qué murió Jesús entonces? ¿Por qué murió Jesús? Si nosotros lo miramos en la palabra de Dios, porque nosotros somos pecadores. Entonces no había ninguna opción para nosotros. Por eso miramos el versículo de Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, el que cree, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ya estábamos condenados, ¿verdad? Ya estábamos condenados. Entonces, cuando Cristo vino a morir por nosotros, se nos abrió esa puerta para entrar al reino de los cielos. Cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, entonces se nos estaba dando esa oportunidad a nosotros, para nosotros tener la vida eterna. Recordemos que por mucho que nosotros hagamos, o sea, nosotros somos personas pecadoras. Si no es por Cristo Jesús, nuestra vida, nosotros no vamos a tener una linda relación con Dios. Si no hubiese sido por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros no pudiésemos acercarnos a Dios. La Biblia dice en Jeremías capítulo 2, en el versículo 22. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Jeremías capítulo 2, versículo 22. Dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. O sea, la mancha de mi pecado yo no me la puedo quitar ni con cloro, ni con jabón, ni con ace.
O sea, nosotros nos podemos bañar, ¿verdad? Y cuando la persona se baña, ¿verdad? Bien aseado, se mira a la persona. Pero el pecado no se quita con lejía, que es el cloro. No se quita con ace, no se quita con jabón. Esa mancha siempre está ahí. Ahora, ¿con qué se quita esa mancha del pecado? Se quita con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, en el versículo 17. Entonces, dice la Biblia que aunque nosotros nos lavemos, nos limpiemos, ¿verdad? Con cloro, con ace, con jabón, la mancha del pecado va a estar ahí. Entonces, hay una única forma de quitarnos esa mancha. Lo dice la palabra de Dios en Efesios 1, versículo 7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Entonces nosotros, dice aquí, en quien tenemos redención. Cristo Jesús pagó el precio por nosotros, nos redimió. O sea, pagó un precio por nosotros. Y es por eso que ahora somos propiedad de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dios es rico en dar, ¿verdad? Gracia es, como que dice, cuando alguien me da a mí, yo solo me queda decirle gracias por lo que me ha dado. Entonces Dios es rico en dar, Él es bueno. Y nosotros tenemos redención por la sangre de Cristo, el perdón de nuestros pecados. O sea, nosotros nos podemos bañar, nos podemos saciar físicamente, pero si la sangre de Cristo no ha sido vertida sobre nosotros, aceptando a Cristo, entonces siempre esa mancha va a estar así, ahí. Siempre esa suciedad del pecado va a estar ahí, como lo dice Dios. Y lo vuelvo a leer otra vez. En Jeremías capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces, para usted, ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué fue que murió Jesús? Entonces, eso murió porque nosotros somos pecadores y necesitamos que Dios nos libre de la condenación, ¿verdad? Ahora, aunque nosotros seamos personas bien higiénicas, bien aseadas, ¿verdad? Siempre el baño a su tiempo, la loción, la ropa bien limpia, ni con eso se puede quitar la mancha de nuestro pecado. Ahora, ¿cómo se quita la mancha de ese pecado? A través, cuando yo acepto a Cristo, yo reconozco el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y yo le recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. Entonces, su sangre va a ser derramada, yo voy a recibir el perdón divino y voy a tener esa oportunidad de ser parte de la familia de Dios, que es un regalo maravilloso. Ser hijo de Dios es una bendición linda, una bendición preciosa, una bendición tan maravillosa. No sé si usted lo siente así. Ser parte de la familia de Dios. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo lo obtuvimos nosotros? Lo obtuvimos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros que no éramos familia de Dios, no éramos hijos de Dios, hoy somos hijos de Dios. Entonces, la sangre de Cristo es derramada sobre nosotros y somos limpiados de todo pecado. Y ahora tenemos una linda relación con Dios. Ahora nuestra relación es una maravilla con Dios. Hoy podemos acercarnos confiadamente a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo al Padre, por medio de su Hijo, ¿verdad? Nosotros venimos al Padre y no tenemos ningún estorbo, no tenemos ningún obstáculo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió por nosotros los pecadores para que ahora nosotros seamos libres en Dios, para que nosotros tengamos esa libertad en el Señor. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, en el versículo 8 y 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecador Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Recuerda que viene una ira sobre la tierra, de la ira de Dios, ¿verdad? En su tiempo. Pero hoy estamos gozando de esa gracia, de esa misericordia de Dios. Hoy estamos gozando de esa bendición que Dios nos ha dado, esa bendición especial que Dios nos ha dado. Entonces, miramos en la palabra de Dios, más Dios muestra su amor. ¿Cómo mostró su amor Dios? A través del sacrificio de su Hijo amado. Entonces, volvemos a recalcar, usted ama a Dios. El primer mandamiento, todos lo conocemos. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. O sea, Dios quiere todo, ¿verdad? Todo. Entonces, ¿cómo es que Dios sabe que yo le amo? Hay un versículo de la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 12, y se lo voy a leer para que usted vea lo que Dios dice. Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Escuche lo que dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, ¿cómo se da cuenta Dios que yo le amo? Es que yo rechazo lo que a Dios no le agrada para tomar lo que a Él le agrada. Entonces por eso dice la Biblia, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Quiere decir que Dios va a probar mi amor hacia Él. ¿Cómo? Permitiendo la tentación. Y yo soy bienaventurado si yo no caigo en esa tentación. Si yo rechazo la tentación, soy bienaventurado porque le estoy mostrando a Dios que le amo. Entonces miremos que el amor de nosotros hacia Dios requiere sacrificio, ¿verdad? ¿Cuál es el sacrificio? Renunciar, rechazar todo aquello que nos quiere alejar de Dios, todo aquello que no quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Entonces tenemos que expulsarlo de nosotros, tenemos que sacrificarnos de dejar aquello que me gustaba hacer antes. Si a mí me gustaba fumar cigarrillos antes, hoy no lo voy a hacer. Si a mí me gustaba andar con una mujer y otra, hoy eso no puede suceder en mi vida. No puede suceder en nosotros. Dicen a veces, no, dice la persona, es que mi debilidad son las madres. No, si usted se somete a Dios, eso es nada después. Eso es usted eso, cuando usted está fortalecido en el Señor, Dios le ayuda a mantenerse, porque quien nos mantiene a nosotros es Dios. Yo no puedo mantenerme sin la fuerza de Dios. Sin la fuerza de Dios yo caigo con facilidad. Si a usted le gustaba la bebida alcohólica, ¿verdad? Ahora dice no. ¿Por qué dice no? Porque usted ha decidido rechazar aquello de su vida, aquellos placeres, aquellos gustos que le daba la carne para darle lugar a Dios en su vida, para hacer la voluntad del Señor. Entonces, eso requiere sacrificio. Requiere sacrificio de decir no a las tentaciones. ¿Para qué? Para mostrarle a Dios verdaderamente que le amo. Entonces vuelvo a leer este versículo, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿cómo le voy a mostrar a Dios que le amo? Cuando Dios mira que dejo de hacer mi voluntad para hacer la voluntad de Él, ¿verdad? Que dejo de hacer aquellas cosas que me gustaban hacer antes para hacer lo que a Él le agrada. Entonces, de esa manera, yo le muestro a Dios que le amo. Entonces, dice otra vez, leemos Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios. Entonces, Él murió por nosotros porque somos pecadores, para que no seamos condenados, porque Dios no quiere que seamos condenados. Cuando nosotros practicamos el pecado, ¿para dónde piensa que va la persona? La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, es condenación.
Entonces, ninguna buena obra justa que podamos hacer puede salvarnos a nosotros. Nuestras obras, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia. Ninguna buena obra que pareciera justa puede salvarnos a nosotros. Por eso es que Cristo vino. ¿Por qué? Porque Él quiere librarnos de la condenación. Él no quiere, Jesús no quiere que usted se pierda, o sea, que usted vaya a la condenación. El Señor no quiere. Él desea, el amor de Dios es tan grande que le da oportunidad y tiene la paciencia de soportarle a usted, a mí. Ese mal genio que tenemos tiene la paciencia de esperar ese momento que nosotros decidamos servirle. Imagínese la paciencia que tiene Dios de esperarnos. Y aunque nosotros actuemos de una manera equivocada, porque Dios sabe que estamos cegados, pero llega el momento, es necesario que cuando nosotros escuchemos la verdad, recapacitemos y nos demos cuenta verdaderamente qué es lo que Dios quiere de nosotros. La Biblia dice en Isaías 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Todo aquello que pareciera justo mío es como trapo de inmundicia, lo dice la Biblia. Entonces, por mis obras, mis buenas obras justas, no me pueden salvar a mí. Entonces, la única forma de yo ser salvo es abriendo mi corazón, dándole una oportunidad a Cristo, aceptándole como mi Señor y Salvador de mi alma. Entonces, yo puedo hacer obras muy buenas en esta vida. Alguien puede decir, pero ¿cómo cree que Dios va a ser injusto de condenarme? Si yo soy bueno, si alguien me pide un bocado de pan, yo se lo doy. Si alguien me pide una tortilla, yo se lo doy. Si me pide un vaso de agua, yo se lo doy. O sea, la persona muchas veces quiere elogiarse presumiendo que él es bueno. Y es por eso que Dios no permite que las personas alcancen la salvación por obras, porque allá iban a ir golpeándose el pecho. Yo soy bueno, yo era demasiado bueno. Entonces, ¿cómo es que alcanzamos la salvación? Cuando yo me humillo y reconozco que solamente a través de Jesús yo tengo la salvación. Entonces, yo comienzo a hacer obras buenas como un verdadero cristiano. Porque el verdadero cristiano se conoce por sus obras. Por sus obras los conoceréis, dijo Jesús. O sea, ya entonces yo comienzo a practicar lo correcto, lo que Dios me ha mandado a hacer, entonces yo comienzo a hacerlo. Pero antes de yo recibir a Cristo, yo pudiera haber sido bueno, yo pudiera haber hecho buenos favores a las personas, pero eso no me iban a salvar. Lo vuelvo a leer este versículo, Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Dice, todas nuestras obras justas parecen como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces miramos nosotros, nuestras buenas obras que justas no nos pueden salvar. Ahora, si yo practico esas buenas obras justas teniendo a Cristo Jesús, yo voy a tener una recompensa, porque por las buenas obras que hacemos, cuando alguien le tiende la mano al hermano, hace favores a una persona, es una persona buena, es una persona dadivosa, esa persona por todo ello Dios le dará recompensa en aquel día, pero la salvación no se obtiene por obras. Ahora, ¿las buenas obras van a tener recompensa? Sí van a tener recompensa. Entonces, la única forma de yo alcanzar la salvación, me dice la palabra de Dios, porque nosotros debemos de conocer la palabra de Dios. Entonces, estamos viendo el verdadero significado de la Semana Santa. ¿Por qué Jesús murió, verdad? ¿Por qué Jesús murió? Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, bendito sea el Señor, en el versículo 12, muy conocido este versículo, y lo voy a leer para que usted pues vea que lo estamos hablando con la palabra de Dios, ¿verdad? Con la palabra del Señor. Hechos capítulo 4,
en el versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre que yo le pueda presentar a usted para que usted sea salvo. Nombre de obras, usted no es salvo. Religión, le presento un nombre de una religión, si usted es de esta religión, usted va a ser salvo. No es salvo. Porque ningún otro nombre puede quitar el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, en nombre de fulano de tal, no, la salvación, si no es en el nombre de Jesús, no hay salvación. Por eso dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La salvación solamente se obtiene a través de Jesús, no en nombre de obras, no en nombre de otras personas, no en nombre de los apóstoles, no en nombre de otros, no. La única forma de alcanzar la salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirle algo bien importante. Religiones hay muchas, miles, fundadas por los hombres. Pero el Evangelio solo es uno. Y ese no fue fundado por el hombre, fue traído del cielo por Jesús. Jesús lo vino a predicar y luego se lo transmitió a los apóstoles lo predicaron y nosotros lo seguimos predicando. El Evangelio lo trajo Jesús del cielo, ¿verdad? El Evangelio no es ninguna religión. Asimismo dijo Jesús en San Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo algo bien interesante, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces estamos viendo el verdadero significado de la Semana Santa. Y hemos visto por qué Jesús murió en la cruz, por qué Jesús dio la vida por nosotros. Y miramos porque nosotros somos pecadores y necesitamos arrepentirnos, necesitamos la salvación, necesitamos vida eterna para no ser condenados, porque es triste cuando leemos en Apocalipsis capítulo 20, cuando el juicio final, el juicio de las naciones, el juicio final será tremendo en aquel día. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Vea entonces lo que dice. Y dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y la Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces vea usted, Jesús vino para que tengamos vida eterna, para que nuestros pecados fueran perdonados por el Padre. Es la única manera. Él, con el sacrificio que hizo en la cruz por nosotros, es la única manera, el único medio que nosotros tenemos para llegar al Padre. No hay otra forma, ¿verdad? Entonces, hoy en este tiempo debemos de reconocer lo que Jesús ha hecho, darnos cuenta verdaderamente el valor del sacrificio de Jesús, no solamente que hoy estamos en Semana Santa, que Jesús murió y que Jesús resucitó, no solamente eso, que esté el pensamiento en nosotros, sino que verdaderamente lo miremos tal como se debe de ver, y que seamos conscientes por qué Él murió y por qué Él resucitó. Y que nosotros valoremos verdaderamente ese momento tan difícil que fue para Jesús, pero Él lo hizo por nosotros para que ahora tengamos vida eterna, para que ahora nuestros pecados sean perdonados. Entonces hemos visto hoy, ¿verdad?, el verdadero significado de la Semana Santa. Este tiempo es un tiempo de reflexión, un tiempo de agradecimiento verdaderamente a Dios. Un tiempo donde nosotros debemos de reconocer verdaderamente el valor que tiene la gracia de Dios, ese sacrificio que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario.